antecedentes. ¿Y por qué estudiamos los antecedentes? Porque estos nos permiten conocer cómo es que surgió esto a lo que hoy llamamos economía. Ya hemos visto que en la comunidad primitiva, que es la primera etapa del desarrollo social, surge la economía como una práctica social. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza a darse la producción, la distribución, el consumo y posteriormente el intercambio. Luego hablamos de la segunda etapa, que es la sociedad esclavista. En la sociedad esclavista, ¿qué hay de relevante? Pues que surgen las primeras ideas o pensamientos sobre economía, ¿verdad? Y una muestra de eso es que se escribe por primera vez un tratado de economía política por parte de Aristóteles, a quien se le atribuye que utiliza por primera vez la palabra economía. Bien, luego hablamos de que esa sociedad esclavista entra en decadencia y que va a nacer una nueva forma de organización social que se conoce como la sociedad feudalista. De la sociedad feudalista, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que la sociedad feudalista se va a caracterizar por las dos clases sociales fundamentales, que son los señores feudales y los campesinos o siervos de la gleba. Hemos conocido cómo se dan las relaciones entre ellos. Hemos mostrado cómo se produce un excedente económico del cual se apropian los señores feudales por ser dueños de la tierra y que ese excedente económico tiene un nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre que tiene el excedente económico en la época del feudalismo? Producción. Renta de la tierra. Muy bien, Gaby. Renta de la tierra es el nombre del excedente económico. Ahora, esa renta de la tierra decíamos que tomó tres formas y ya hemos avanzado en el estudio de dos. ¿Cuál fue la primera forma que tomó la renta de la tierra, el excedente económico en la época feudal? Servicios personales. Muy bien, Gladys, es en servicios personales. ¿Y cuál es la segunda forma? ¿En especie? En especie, muy bien. Muy bien. Bueno, pues luego comenzábamos a hablar ya sobre la tercera forma, ¿verdad? Bueno, dado esos antecedentes, pregunto si hay alguna duda, si hay algún comentario, y si no, vamos a avanzar con el estudio de esa tercera forma. Bien, entonces, avancemos con el estudio de la tercera forma de la renta. Vamos a adelantarnos. Habíamos dicho que, se recuerdan, hay algunos campesinos que se van a escapar del feudo, que se van a establecer a las orillas de montañas, muy cerca de barrancos, tierras que no le preocupan a nadie porque son tierras que no son propias para la agricultura, pequeños pedazos de tierra realmente, y ahí se establecen pequeñas ciudades a las que se conocen como burgos y a los que viven ahí se les va a conocer como pequeños burgueses. Decíamos que los que están viviendo en los burgos ya sabemos que son los campesinos que se han escapado, pero que no pueden trabajar de campesinos, no pueden trabajar de agricultores, porque como hemos dicho, esa tierra es pequeña, esa tierra no es fértil, y entonces tienen que buscar otras actividades económicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se van a dedicar esos campesinos que están establecidos ahora en los burgos? A la artesanía. A las artesanías y al comercio de estas, ¿verdad? La producción de artesanías y el comercio, muy bien. Entonces decíamos que estos señores van a venderle sus artesanías a los señores feudales, no a los campesinos, porque los campesinos no tienen con qué comprar. ¿Se recuerdan ustedes que hemos dicho que para que el intercambio se dé es menester que uno tenga algo que le está sobrando? Entonces, a los campesinos no les sobra nada. Los campesinos el producto que tienen es justamente el que ellos necesitan para consumir, no les sobra. A quien le sobra algo es a los señores feudales. Entonces, ellos que tienen una parte de producto agrícola que les está sobrando, son los que podían entrar en un intercambio con aquellos pequeños burgueses. Y es por eso que los pequeños burgueses les van a vender sus artesanías a esos señores feudales. Ahora, como bien hemos dicho, como es un intercambio, ¿verdad? Los señores feudales van a pagar por esas artesanías haciendo uso del producto agrícola que les sobra. Los pequeños burgueses van a estar felices porque cabalmente, ¿verdad? Como hemos dicho antes, las espadas, las capas, los trajes, las coronas, los zapatos, pues eso no se puede comer, porque
porque son artesanías, pero no se pueden comer. Entonces, cuando las intercambian por producto agrícola, entonces sí, ahí consiguen arroz, maíz, frijol y otros productos agrícolas que sí pueden servir para cubrir las necesidades. Entonces, así es como funciona este momento, la relación que hay entre la pequeña burguesía y los señores feudales. Ahora, ¿qué pasa con esa pequeña burguesía? Esa pequeña burguesía resulta que para producir sus artesanías necesita comprar materias primas. Y entonces, para poder comprar materias primas, no les sirve el producto agrícola. O, por otro lado, esta pequeña burguesía también sabe que recibir producto agrícola es bueno porque le cubre el hambre que tiene. Pero también es posible que ya haya cubierto el hambre y entonces recibir de pago producto agrícola no es conveniente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, qué bueno que me dieron un quintal de maíz de pago, pero cabal es el quintal de maíz que yo necesito para comer. Y ahora si me dan otro, pues ya no me sirve para comer, ¿verdad? Lo puedo guardar para después, pero nosotros sabemos que el maíz se puede perder con el tiempo porque es un producto perecedero. Entonces, poco a poco llegan a darse condiciones para que estos pequeños burgueses digan, si nosotros queremos comprar materias primas, no nos sirven los productos agrícolas. Los productos agrícolas son perecederos, no podemos estar guardándolos porque si los guardamos al final, con el tiempo, lo que vamos a hacer es perder. Poco a poco empiezan a darse las condiciones para que ellos lo que anden buscando. Y entonces llega el momento en el cual estos artesanos, estos comerciantes les van a decir a los señores feudales, nosotros queremos seguir vendiéndoles capas, trajes, coronas, espadas, armaduras y de todas las artesanías que hacemos. Se las queremos seguir vendiendo, pero ya no podemos aceptar en pago productos agrícolas. Nosotros lo que necesitamos es que nos paguen en dinero, ya con dinero. Y entonces los señores feudales entran en una complicación, porque dicen los señores feudales, pero nosotros no tenemos dinero, nosotros tenemos tierra, somos propietarios de grandes extensiones de tierra en donde hay campesinos trabajando. Nosotros somos dueños de producto agrícola, pero dinero no tenemos. Entonces, ¿cómo voy a pagar la capa? ¿Cómo voy a pagar la espada? ¿Cómo voy a pagar esa corona? ¿Cómo voy a pagar esa armadura? ¿Cómo voy a hacerlo? Los señores feudales empiezan a considerar qué pueden hacer para conseguir dinero. Y lo que se les ocurre es que en vez de estar recibiendo producto como renta, en vez de estar apropiándose del producto como renta, lo que van a hacer es decirle a los campesinos que ellos se vayan al mercado, vendan el producto agrícola y cuando regresen con dinero, que así sea como hacen la entrega de la renta. En ese contexto, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la renta de la tierra, entonces, ha dejado de estar en especie, porque ahora los señores feudales ya no quieren recibir una parte de la producción, sino están obligando a los campesinos a que se vayan a vender ese producto al mercado, que lo conviertan en dinero, y entonces cuando regresan los campesinos dicen, este es el dinero que obtuve de la venta del producto agrícola, señor feudal, entonces aquí está. Tómelo, es suyo, es la renta de la tierra, es el excedente económico. Nos damos cuenta, la renta de la tierra tomó una tercera forma. La renta de la tierra toma la forma de dinero. Y así es como se dieron las tres formas de la renta. Primero fue en servicios personales, luego fue en especie y finalmente en dinero. Bien, con esto hemos explicado cómo funcionaba esa sociedad feudalista, cómo fue evolucionando, ¿verdad? Cómo empezaron a usar ya en esa época el dinero. Bueno, pero a nosotros, si bien es cierto, nos interesa conocer toda esa historia y cómo se daban esas relaciones sociales en la producción, en la distribución, en el intercambio, en el consumo, pues a nosotros lo que nos preocupa es ir explicando cómo es que se va dando la generación de conocimientos, ¿verdad? Por eso hemos dicho, en la comunidad primitiva no se generó conocimiento, pero sí nació la economía como una práctica social. Luego hemos dicho, ¿y en la esclavitud? En la esclavitud sí nació algunas ideas o pensamientos de economía. Por eso Aristóteles escribe el Tratado de Economía Política. Bueno, pues en ese mismo contexto la pregunta es, ¿y qué pasó en la sociedad feudalista? ¿Qué pasó con todas esas ideas que se estaban generando en el esclavismo?
¿Qué pasó con el Tratado de Economía Política de Aristóteles? ¿Alguien vino y lo amplió, lo desarrolló, creó otras obras? ¿Qué ocurrió en la época del feudalismo? Bueno, pues resulta que aquí lo que hay que considerar es que este feudalismo se va a caracterizar porque hay alguien que va a incidir en las decisiones de los señores feudales. Y aquí generamos unas preguntas que nos van a ir orientando sobre lo que ocurre. Por ejemplo, a los hombres primitivos, si les hubiéramos preguntado quién creó la tierra, pues difícilmente lo iban a poder contestar. En la época de la esclavitud, probablemente hubieran dicho que hubo algún dios que creó la tierra o varios dioses que se encargaron de crear, alguno la tierra, otro el sol, otro la luna, y así, ¿verdad? Ahora, en esta sociedad feudalista, ¿quién creen ustedes que contestarían o qué contestarían si les preguntamos a los de la época feudal quién creó la tierra? ¿Qué creen ustedes que contestarían? ¿Quién creó la tierra? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podrían contestar? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién la creó? Sí, sí, pero esa segunda que usted está mencionando, en aquella época, en la época del feudalismo, todavía no se tenía esa posibilidad. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que decían? Que Dios había creado la tierra. Aquí vale la pena tal vez recordar qué es lo que pasa con el tema religioso, ¿verdad? Los hombres de la época primitiva eran politeístas, tenían muchos dioses, veían un rayo y creían que era un dios el que estaba haciendo algo. Había lluvia y había un dios de la lluvia. Había un eclipse, por ejemplo, y se están peleando el dios luna y la diosa, perdón, la diosa luna y el dios sol. Así eran los hombres de la época primitiva, veían dioses por todos lados. En la época del esclavismo también veían dioses por todos lados, incluso, por ejemplo, los romanos. Los romanos consideraban dioses a sus, a sus antepasados, ¿ya? Sus antepasados eran dioses, entonces cada familia tenía sus propios dioses, cada familia romana tenía sus propios dioses y eran los antepasados de esa familia, ¿ya? En esa sociedad romana o esa sociedad esclavista, siempre en la época del esclavismo, en esa sociedad romana es donde ocurre lo que a nosotros nos han hablado sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Se recuerdan, nos hablan del nacimiento de Jesús, de cómo él vivió a sus 33 años y cómo es que cuando ya está en su año 33, pues prácticamente va a sufrir un castigo por parte de los romanos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la época de Roma. Es una época donde hay esclavos, es la Roma esclavista de la que hemos estado hablando antes. Bueno, pues resulta que los romanos también eran politeístas. Pasaron muchos años, casi pasaron alrededor de 300 años después de la muerte de Jesús, de la crucifixión, para que los romanos empezaran a tolerar a los cristianos, porque cuando Jesús andaba predicando fue perseguido. A los seguidores de Jesús también los persiguieron. Y los persiguieron no solamente durante la vida de Jesús, sino después de la crucifixión. Después de la crucifixión siguieron todavía varios años persiguiendo a todos los que tuvieran relación con Jesús o que de alguna manera manifestaban que eran cristianos. Hubo una persecución. Pero alrededor de 300 años después, un poquito menos de los 300 años después de la muerte de Jesús, Roma, como Estado, tomó la decisión de adoptar la religión católica
adoptar el cristianismo como la religión de Roma. Entonces quiere decir que aquellos romanos que eran politeístas, que tenían muchos dioses, que cada familia tenía sus dioses, empezó a tener un solo Dios, ¿ya? Que es como nosotros hoy estamos, ¿verdad? Creemos en un solo Dios. Pues eso ocurre desde la época de Roma, en la época de la esclavitud todavía. Bueno, cuando llegamos a la época feudal, ya lo que prevalece es la existencia de un solo Dios. Esa es la creencia que hay, un solo Dios en la época del feudalismo. Y para ese entonces, la Iglesia Católica poco a poco fue ganando peso. Por eso preguntaba, ¿quién creó la tierra? Pues diríamos en ese contexto que quien creó la tierra es Dios, ¿verdad? Y es el Dios único que todos tenemos. Bueno, pues si Dios creó la tierra, ¿quién representa a Dios aquí en la tierra? Ubiquémonos en aquel momento. ¿Quién representaba a Dios en la tierra? Sí, el Papa, los sacerdotes, ellos son los representantes de Dios. Porque, por ejemplo, en el contexto de la Iglesia Católica, si nosotros hemos cometido pecados y queremos liberarnos de ellos, tenemos que confesarnos, ¿verdad? Y cuando nos vamos a confesar, no es con Dios directamente, sino usamos un intermediario. Hay alguien ahí que nos está escuchando y que nos manda nuestra penitencia, ¿verdad? Y se supone que Él es el intermediario, Él es el representante de Dios. Bueno, pues volviendo al tema de la tierra. Dios creó la tierra. Si Dios creó la tierra, ¿quién debiera tenerla bajo su administración, bajo su cuidado? Pues la Iglesia Católica, los sacerdotes, el Papa. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de Dios. Ellos son los representantes del Creador de todo lo que hay aquí alrededor. Entonces, la Iglesia Católica va a empezar a tener un peso importante. A tal punto que la Iglesia Católica prácticamente va a tener grandes extensiones de tierra para ellos mismos. Incluso la Iglesia Católica, a través de sus sacerdotes, de su máxima autoridad, el Papa, son los que van a ir determinando a quién le corresponde la tierra, ¿verdad? Porque como son los representantes de Dios, ellos son los que dicen, pues por Dios es que la tierra debe estar en las manos suyas. Imagínense, diríamos algo de cruel, ¿verdad? Porque eso quiere decir que los sacerdotes le están dando la tierra al señor feudal y no a los campesinos. Entonces, ¿por qué a los campesinos no se la dan? Porque es que es la expresión de la voluntad de Dios a través de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces solo los señores feudales tienen tierra y los campesinos pues tendrán que hacer uso de esa tierra, pero en las condiciones que le imponga el señor feudal. La Iglesia Católica empieza a tener un fuerte peso. Por eso, ¿quién es el propietario de la tierra? El propietario de la tierra es el creador de ella. Si alguien hace algo, ese que hizo algo es el dueño de ese algo. Y en este caso, si Dios es el que creó la tierra, Dios es el dueño de la tierra. Y si Dios es el dueño de la tierra, ese dominio, ese poder, ese derecho lo va a ejercer a través de sus representantes. Entonces, por eso es que vamos a notar, por ejemplo, aquí están invistiendo a un rey, ¿ya? Un señor feudal, un rey. ¿Y quién es el que decide que él es el rey? ¿Quién es el que decide que él es el que debe estar bendecido para poder hacer todo lo que se le ocurra como señor feudal? Pues ahí tenemos a un papa que está a cargo de la coronación, ¿verdad? O, por ejemplo, acá tenemos a otro rey y si nos damos cuenta, a quienes tiene ahí a la par son a los sacerdotes. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando hablamos del descubrimiento de América y decíamos que don Cristóbal Colón no tenía recursos como para montar la empresa y entonces va en busca de unos reyes? ¿Y cómo se llamaban esos reyes? Decimos los reyes católicos, ¿verdad? Ah, bueno, pues resulta que la iglesia realmente tiene una alta incidencia en esa época y está a la par del poder político. Ahora, ¿y qué pasa si alguien viene y dice, yo no estoy de acuerdo con eso que dicen los padres, yo no estoy de acuerdo con eso que está diciendo el sacerdote, yo me opongo a lo que el Papa está diciendo? Por ejemplo, imaginémonos una situación en particular. Hay una persona muy enferma, está sufriendo, es nuestro pariente. ¿Qué es lo que podemos hacer? En este contexto, en donde la religión tiene un alto peso, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, ¿ya? Eso es lo que nos queda. Oremos. Oremos para que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere, esta persona que hoy está sufriendo va a sanar, se va a levantar, ¿ya? Si Dios quiere. Pero si la voluntad de Dios es que esta persona sufra, es que esta persona muera, pues
¿Qué nos queda a nosotros? Aceptar la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Si la persona está enferma y va a morir, es la voluntad de Dios. Yo no puedo venir a oponerme. Es la voluntad, tengo que respetar, es la voluntad de un Dios. Yo no puedo venir como un hombre cualquiera a oponerme a la voluntad de Dios. No se puede. Pues imagínense que en aquella época, yo viendo sufrir a mi pariente, digo, ay, yo no puedo vivir así, no puede ser. Y vengo y digo, ay, de repente estas hierbitas con agua hervida pueden ayudar, le hago un té y por lo menos algo le va a aliviar y se lo hago, se lo preparo y se lo bebe, pues entonces lo que van a decir todos los demás es que como que yo estoy contraviniendo la voluntad de Dios, que yo estoy actuando en contra de Dios porque no quiero respetar su voluntad. ¿Y qué estaría yo haciendo ahí? Prácticamente buscando investigar, buscando obtener un conocimiento que me permita crear una medicina, un alivio para el enfermo. Pero si yo hago eso en esa época, no está bien visto. Está visto como un pecado, está visto como una herejía, está visto como alguien que quiere actuar en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué decía la iglesia que había que hacer con todas las personas que estaban tratando de hacer descubrimientos? Pues decía, lo que hay que hacer es condenarlos a la hoguera, ¿ya? Si por ahí hay alguien que estaba tratando de generar una investigación para obtener un conocimiento sobre qué es lo que pasa en el mundo, pues entonces lo consideraban un hereje y lo condenaban a la hoguera. Bajo esas circunstancias las personas no andaban buscando pensar, porque aquel que buscara pensar era hereje y por tanto iba a morir. No, ¿qué hacían las personas? Pues no pensemos, no investiguemos ya. Y así pasaron muchos siglos. Las personas no investigaban, no estudiaban. Prácticamente decimos que esa es una época entonces en donde por el peso que tuvo la Iglesia Católica, no hubo oportunidad de avanzar en la generación de conocimiento sobre la realidad. Todas aquellas obras que se escribieron en la época de la esclavitud se guardaron en un cofre, se le echó llave y a nadie más volvió a leer. Nadie más buscó ampliar el conocimiento. ¿Qué es lo que había que hacer? La voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo sepa algo, me lo va a revelar, pero no soy yo el que lo va a buscar. Esa es la revelación de Dios. Porque si yo busco por mis medios conseguir un conocimiento, soy un hereje y me condenan a la hoguera. No hubo oportunidad de avanzar en el estudio. Por eso es que se dice que esta es una época de obscuridad, ¿ya? Es una época de obscuridad. Se conoce como el obscurantismo. La Iglesia Católica incidió a tal punto que no se generaron nuevos conocimientos. En esta época no se generaron nuevos conocimientos. Es la época del obscurantismo. Esto quiere decir que entonces en esta época del feudalismo, prácticamente diríamos que no hubo avances, ¿verdad? No hubo avances porque la Iglesia Católica lo impidió. La Iglesia Católica se convirtió en un freno al desarrollo del conocimiento. Diga. Ujú. Así es. Así es, toda persona que empezaba a generar un conocimiento rápidamente era calificado como un hereje y consecuentemente era condenado a la hoguera. Bajo esa circunstancia, ¿quién estaba dispuesto a arriesgar la vida? Prácticamente nadie, ¿ya?
Nadie. Claro, vamos a ver más adelante que llega un momento en el cual la humanidad se cansa de esa situación y aun cuando saben que pueden perder la vida, se van a arriesgar, ¿verdad? Pero por el momento, todavía estamos en esa etapa en donde la Iglesia Católica logra mantener esa situación y se frena la generación de conocimiento. Sandra Magalí. Buenas tardes, licenciado. Perdone, pero esa matanza también siguió después de la muerte de Jesús, ¿no? Porque es que mi duda es que si esa es la Santa Inquisición, porque yo sí la entiendo, pero no sé si Santa Inquisición se le llama después de la muerte de Jesús o toda esa matanza, antes y después. Es que la Inquisición es el procedimiento que se utilizaba para condenar a las personas en la hoguera, ¿ya? Es un procedimiento en donde se juzga a las personas sin realmente darles la oportunidad de defenderse. ¿Ya? Eso. Gracias. Era mi duda, gracias. Ya. Bien, entonces eso es lo que ocurre en la época del feudalismo, es la época del obscurantismo y por tanto no hay generación de nuevos conocimientos. ¿En qué nos quedamos? En lo de Aristóteles, ¿verdad? De ahí no ha pasado nada. Prácticamente en la época feudal no hubo más conocimiento, es la época del obscurantismo. Bien, con esto terminamos la época del feudalismo y comenzamos la etapa en la que ahora vivimos nosotros, que es la de la sociedad capitalista. Entonces, cambiamos de presentación para poder ahora hablar ya de la sociedad capitalista, que es en la que nosotros vivimos. Vamos a hablar sobre cómo se fue originando esta sociedad en la que nosotros vivimos. Bueno, esta es la cuarta etapa del desarrollo, ¿verdad? El capitalismo. ¿Qué pasó en el capitalismo? Bueno, pues para hablar, para entender lo que ocurre con el capitalismo, hay que recordar lo que acabamos de ver de la sociedad feudalista, ¿verdad? Realmente ese capitalismo va a centrar su atención en lo que ocurre aquí en los burgos, ¿ya? Porque estos son los que se van a convertir, los pequeños burgueses son los que se van a convertir en la clase dominante de esta sociedad. Ahora, estos que viven en los burgos, estos a los que hemos llamado los pequeños burgueses, ¿qué fin tienen? ¿Para qué producen sus artesanías y para qué luego hacen ese comercio? ¿Por qué se dedican a la producción de mercancías y al intercambio de estas? ¿Por qué se dedican a las artesanías y al comercio? Estos señores se dedican a las artesanías y al comercio porque tienen un fin en la mente. ¿Qué es lo que andan buscando estos señores? Estos señores lo que andan buscando es acumular cada vez más riqueza. ¿Ya? Eso es lo que ellos quieren, acumular cada vez más riqueza. Ahora, si yo, pequeño burgués, lo que quiero es acumular cada vez más riqueza, pues entonces consideremos el contexto en el que yo participo. Esto que estamos viendo acá nos está mostrando cómo desde adentro del feudalismo, ¿verdad? Poco a poco está naciendo una nueva forma de organización social, que es la que nosotros conocemos ahora como capitalismo. Bueno, pues, ¿qué pasa en ese capitalismo? En ese capitalismo, lo que hay que entender es que hay momentos especiales, momentos diferentes. Ya hemos hablado del obscurantismo, ¿verdad? Y el obscurantismo ocurre en el feudalismo. Vamos a cambiar la forma del puntero. Bien, entonces, en toda esta época, donde tenemos el feudalismo, hay obscurantismo, no hay generación de conocimiento, pero el capitalismo va a ir naciendo desde adentro. Cuando este capitalismo va naciendo, estamos hablando de esos pequeños burgueses, ¿verdad? Esos pequeños burgueses no piensan igual que los señores feudales. Estos pequeños burgueses no aceptan el peso que impone la Iglesia Católica. Estos empresarios buscan estar alejados de el cristianismo, de la Iglesia Católica. Y en ese contexto, ellos como andan buscando generar cada vez más productos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Para poder ganar más, hay que producir más. Porque si yo produzco más, vendo más. Y si vendo más, entonces puedo ganar más. Si la finalidad es ganar más, primero tengo que producir más para luego vender más y entonces sí, gano más, ¿verdad? Entonces hay que aumentar los volúmenes de producción. Ahora, para aumentar los volúmenes de producción, tenemos que generar conocimiento. Tenemos que pensar sobre cómo hacerlo. Entonces empiezan estos pequeños burgueses a apoyar
a las personas que quieren generar conocimiento. Nosotros sabemos que ahí está la Iglesia Católica y los señores feudales listos para quemar a cualquiera que genere conocimiento. Pero por el otro lado, tenemos a los pequeños burgueses que están apoyando a esos que buscan generar conocimiento. Y los están apoyando no porque sean buena gente, no porque quieran proteger la vida de ellos, sino porque saben que el conocimiento que están generando estos les puede servir a ellos para producir más. Entonces van a apoyarlos. Y esa etapa en donde poco a poco empiezan a nacer nuevas ideas sobre cómo generar conocimiento es la que se conoce como el Renacimiento. Y se llama Renacimiento porque para la ciencia, para el conocimiento, eso es lo que implica. Para el conocimiento es un renacer, un volver a nacer. ¿Se recuerdan? Ya había nacido el conocimiento en la época de la esclavitud, pero viene el feudalismo y le da prácticamente una suspensión. Pero ya había nacido el conocimiento. Ahora que el capitalismo está naciendo incipientemente en esta sociedad feudal, pues entonces está también volviendo a nacer la generación de conocimiento. Por eso se llama Renacimiento. Por el otro lado, políticamente también hay conflictos. La pequeña burguesía quiere otras cosas distintas a las que piensan los señores feudales. Entonces, la pequeña burguesía dice, necesitamos gente que nos ayude a generar conocimiento sobre cómo debiéramos de pensar, cómo debiéramos de entrar en contradicción o cómo debiéramos defendernos de los señores feudales. Y esas personas que van a generar conocimientos de carácter político, de carácter social, de carácter ideológico para apoyar a la pequeña burguesía, dan lugar a hablar de la Ilustración. Entonces, el Renacimiento es la generación de conocimientos para poder producir más rápido, para producir mejor. Esos conocimientos son lo que hemos llamado el Renacimiento, el volver a nacer del conocimiento. Mientras que la Ilustración también son conocimientos, pero son conocimientos más orientados a apoyar a los pequeños burgueses en sus posiciones ideológicas, en sus posiciones políticas. Bueno, ahí estamos viendo cómo están haciendo otra vez la preocupación por generar conocimiento. ¿Y por qué? Bueno, pues aquí tenemos a algunos de los primeros pensadores, ¿verdad? Ya nos mencionaba el compañero algunos. Aquí tenemos personas que al principio eran religiosas, eran parte de la iglesia y que poco a poco tomaron la decisión de generar conocimiento. Obviamente muchos de ellos van a morir, ¿verdad? Pero aquí tenemos a un señor importante, don Isaac Newton, que de alguna manera dice, bueno, pues ¿qué hemos estado haciendo o qué estuvo haciendo la humanidad en la época de la esclavitud? ¿Se recuerdan esta imagen? Ya la habíamos visto antes, ¿verdad? Entonces, en la época de la esclavitud queríamos estudiarlo todo y por eso se llamaban filósofos. Eran las concepciones porque era el nacimiento del conocimiento y eran filosóficas porque ampliaban o abarcaban toda la realidad. Viene esta época en la cual las personas empiezan a considerar que realmente no se puede estudiar todo, que no se puede estudiar todo y que por tanto hay que dividir la realidad en campos. Y así es como se forman tres campos. El de arriba va a ser el pensamiento, el de la izquierda la naturaleza y el de la derecha la sociedad. Pensamiento, naturaleza y sociedad son los tres campos de la realidad y se van a centrar fundamentalmente en la naturaleza. Cuando se centran en la naturaleza, ese conocimiento es el que va a ayudar a que dentro de las empresas de los pequeños burgueses cada vez se produzca más. Ellos están contentos con conocimientos de ese tipo. Entonces, ahora que poco a poco van haciendo una nueva forma de organización social, existen más oportunidades para avanzar en la generación de conocimiento. Hay más oportunidades que las que hubo dentro del propio feudalismo. Y entonces, por eso también a esta etapa ya no se le conoce como el obscurantismo, sino se le conoce como la época del iluminismo, ¿ya? Iluminismo porque se ve el conocimiento como una luz. Aquella luz que se apagó en la época del feudalismo con la Iglesia Católica, pues ahora que están haciendo esta nueva forma de organización social, pues se le está permitiendo la generación del conocimiento, la ampliación del conocimiento. Por tanto, es la época del iluminismo. La luz es el conocimiento. Y aquí hay algún ejemplo. Cómo esta sociedad capitalista se caracteriza porque cada vez está incorporando más los conocimientos al proceso de producción. El uso de los conocimientos en la producción, el uso de la ciencia en la producción, se conoce como tecnología.
La tecnología es el uso del conocimiento en la producción. Entonces, la generación de conocimiento va a permitir que los medios que se usan para producir se vayan perfeccionando. Y nos damos cuenta, una pequeña máquina, por ejemplo, una de las actividades económicas importantes que se hacían allá en los burgos era la producción de textiles. Y aquí hay una máquina que se usa en los textiles. Vemos cómo la máquina ha evolucionado. Vemos cómo era la máquina allí por 1755, que era cuando estaban haciendo este sistema capitalista del que hablamos, y vemos cómo este sistema incorpora al conocimiento científico, ¿verdad? Y logra cambiar los instrumentos de trabajo. Y vemos cómo ha ido evolucionando ahí a 1790, 1830 y cómo llega a estar en 1910. Vemos ahí varios ejemplos sobre momentos distintos y cómo la máquina fue evolucionando. ¿Y esto por qué? Porque en esa sociedad capitalista, esos pequeños burgueses sí están interesados en generar conocimiento, apoyan la creación de conocimiento y la apoyan no porque quieran ser sabios, porque quieran conocer más, no, porque ellos saben que ese conocimiento cuando lo incorporan a los procesos de producción, es decir, lo vuelven tecnología, permite que produzcan más. Y si producen más, venden más. Y si venden más, alcanzan el fin que persiguen, aumentar su riqueza. Entonces, esta sociedad capitalista se caracteriza por eso, por la incorporación constante de la ciencia. Y eso desde el principio, desde 1755 y estos años que tenemos acá, hasta llegar a nuestros días. Hoy, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta, cualquier cosa que veamos en nuestra casa, prácticamente no es la misma que hace 20 años existía. Si nos fijamos, por ejemplo, en el televisor, bueno, pues los televisores de hace 20 años eran bien pesados. La verdad es que a veces hasta entre dos personas había que moverlos y eran bien anchos. Y las pantallas tenían una forma curva. Incluso en un momento fueron solamente blanco y negro, ¿verdad? Por ahí hubo una época en donde a alguien se le ocurrió que decía que era televisor de colores solamente porque vendían unas pantallitas que se le colocaban prendiditas adelante a la pantalla del televisor y tenían franjitas de colores y ya decían que convertían al televisor blanco y negro en televisor a color. Pero realmente eso no era a color, ¿verdad? Bueno, pero hemos visto cómo ha evolucionado el televisor. Nosotros podemos ver cómo los televisores se fueron haciendo más chicos y ahora delgados, pues, y ahora hasta nos dicen que los televisores son inteligentes, ¿verdad? Y resulta que, por ejemplo, yo bien podría tener mi televisor de hace, ¿qué? Hace unos 12 años. Yo tendría un televisor funcionando todavía perfectamente, pero resulta que si yo contrato un servicio de cable y este es HD, pues cuando conectan mi televisor como que de nada me sirvió tener señal HD, ¿verdad? Porque ese televisor no va a funcionar. O de repente por ahí tengo mi consola que funciona con un cable HDMI y resulta que como mi televisor es bien viejito, no puedo conectarlo. ¿Y qué pasa entonces si yo quiero usar la consola, si yo quiero tener HD en mi pantalla? Pues ni modo, ¿verdad? Tendré que comprar un televisor más nuevo, pero aquel todavía sirve. ¿Y qué voy a hacer? Pues poco a poco lo voy a ir abandonando. Incluso hay personas que lo van a tirar, ¿verdad? Porque ya no les tiene la tecnología, ya no les permite el uso de la tecnología que hoy hay. ¿Qué nos muestra eso? Cómo el conocimiento va haciendo que se pueda producir más, que se pueda producir mejor, pero también al final de cuentas nos está obligando a nosotros a consumir cosas que tal vez no necesitamos. Por ejemplo, lo que pasó con los celulares. Hubo una época en donde había unos celulares que uno los botaba y no les pasaba nada. Eran celulares bastante buenos, duraban años. Les decían frijolitos por la forma que tenían. Y llegó un momento en que la publicidad era desfrijolízate, cámbiate de teléfono, usa un smartphone. Y de verdad, las redes sociales y todo lo que hoy existe no podría funcionar en aquel frijolito. Y resulta que de repente yo tenía un frijolito, funcionaba muy bien, pero como ya no permitía tener, por ejemplo, WhatsApp o tener cualquier otra red social o acceso al Internet, pues aunque funcionaba bien, ¿qué hacía?
lo tiraba y compraba otro, ¿verdad? Y el que compraba ya no me duraba tantos años como el frijolito, me duraba, si mucho, 18 meses, y resulta que ahora constantemente van evolucionando y entonces no podemos tener nosotros un celular por mucho tiempo porque ya no se adapta a la nueva tecnología o porque fácilmente si se nos cae también ya no va a servir, ¿verdad? Se quiebran con facilidad. Hoy las cosas se arruinan rápido, antes no. Antes una señora compraba una estufa o una refrigeradora, eran bienes que duraban toda la vida, toda la época de la familia. O sea, toda la vida del matrimonio, esos bienes duraban. Hoy no, hoy se arruinan rápido. Los matrimonios también terminan más rápido, ¿verdad? Pero así es la ciencia. La ciencia ha permitido que se pueda producir más, que se pueda producir mejor, pero también de alguna manera obliga a que los consumidores tengan que comprar nuevos bienes. Y eso de producir más, producir mejor, obligar a los consumidores a comprar, ¿a quién favorece? A aquellos burgueses de los que hemos estado hablando que están felices con el desarrollo de la ciencia, porque eso es lo que a ellos les va a permitir acumular riqueza. Entonces, eso es algo que hay que considerar y en ese contexto veamos a algunas personas que fueron interesantes en materia de economía. En materia de economía, ¿quiénes escribieron en esa época del Renacimiento de la que estamos hablando? En esa época en que se volvió a retomar la generación de conocimiento. Pues para nosotros hay tres personas que pueden ser interesantes. Martín de Aspiscuela, Juan Bodin y Antoine de Montchrestien, ¿ya? Estos tres son interesantes. ¿Qué tienen de interesante estos tres? Realmente vamos a centrar nuestra atención en Antoine de Montchrestien. Este francés, ¿qué es lo que hizo? Este francés escribe por primera vez nuevamente una obra de economía. ¿Y cómo la llamó? Igual que Aristóteles, vemos el título en la parte superior, ¿verdad? Tratado de Economía Política también, igual que Aristóteles. Y el Tratado de Economía Política prácticamente es publicado allá por el año 1615 y va a estar compuesto de 4 grandes componentes. Y aquí los tenemos. La verdad, no vamos a buscar, no es ese el objetivo de saber qué tiene el tratado, ¿ya? Aquí están los temas que tenía el tratado, pero no es que tengamos que saber eso. Aquí lo importante es entender que nuevamente empiezan a generarse conocimientos, que estos señores empiezan a escribir nuevamente de economía, que otra vez se retoman los conocimientos que se habían creado en la época de la esclavitud, que se quedaron guardados en el feudalismo, ahora que está naciendo la sociedad capitalista, se retoman y empiezan nuevamente a escribir. Ahora, ¿se recuerdan cuál es la pretensión de los pequeños burgueses? La pequeña burguesía lo que quería es acumular riqueza. Bueno, pues entendamos cómo es que ellos van a buscar acumular riqueza. Y para eso, consideremos que la actividad económica más importante de ellos era la producción textil. Entonces tienen una empresa dedicada a la producción textil. Ahora, resulta que para esa empresa, ¿qué necesito yo? Necesito de gente que vaya a trabajar. Y necesito de materias primas, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, ¿qué gente es la que puede llegar a trabajar? Serán los campesinos que logren escaparse de aquellos feudos, ¿verdad? Ellos son los que podrían ser. Ahora, ¿les dejan a los campesinos tranquilamente irse a la ciudad, irse al burgo a trabajar como obreros en esas empresas? No, ¿verdad? Porque el señor feudal los tiene atados a la tierra. ¿Se recuerdan? El señor feudal no deja que se le escapen las familias campesinas. Entonces los campesinos no pueden huir fácilmente, no pueden salir tranquilamente, no pueden ejercer su libertad de movilizarse de la parcela a la ciudad para poder trabajar en las empresas de la pequeña burguesía. Pero ellos serían los trabajadores a los cuales podría acceder la pequeña burguesía. Por el otro lado, la materia prima que se necesita para producir telas es la lana. Y la lana viene de las ovejas. Y las ovejas no pueden pastorearse allí en el burgo, ¿verdad? Porque el burgo, como hemos dicho, es una pequeña extensión de tierra. No da para estar
cuidando ovejas, no está para pastorear ovejas. ¿En dónde se pueden pastorear ovejas? En el área rural, allá en los feudos, en las fincas. Bueno, pero si estos pequeños burgueses quieren producir más, ¿qué necesitan? Necesitan aumentar la cantidad de trabajadores que hay y la cantidad de materias primas. Los pequeños burgueses, si quieren que su empresa produzca más, necesitan tener más trabajadores y más materias primas. Pero no hay más trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los campesinos, están en el campo. No hay más materias primas. ¿Por qué? Porque las tierras no están dedicadas a pastorear ovejas, sino a la producción agrícola. Entonces nos damos cuenta que, volviendo al esquemita anterior, aquí realmente vamos a tener una contradicción entre lo que quiere los señores feudales y lo que quiere la pequeña burguesía. Los intereses son diferentes. ¿Qué quieren los señores feudales? Los señores feudales quieren seguir siendo los dueños de la tierra y que la tierra se dedique a la agricultura y tener atrapados a los campesinos. Eso quieren los señores feudales. Ser dueños de la tierra, dedicar la tierra a la agricultura y mantener atrapados a los campesinos trabajando esa tierra. Así quieren los señores feudales que funcione la sociedad. Y así había estado funcionando. Pero la pequeña burguesía, ¿qué quiere? La pequeña burguesía quiere que esas tierras ya no se dediquen a la agricultura, sino al cuidado de ovejas. La pequeña burguesía quiere que esos campesinos queden liberados para que puedan movilizarse e irse a trabajar a las empresas de ellos. Hay contradicciones entre los señores feudales y la pequeña burguesía. Y las contradicciones tienen que ver con los trabajadores y la tierra. Los señores feudales quieren conservar la tierra y a los trabajadores, a los campesinos. La pequeña burguesía quiere que los campesinos queden libres y que las tierras se dediquen al pastoreo de ovejas. Aclaro aquí que no quiere decir que, ¡ay, qué buenos son los de la pequeña burguesía!, ¿verdad? Porque quieren liberar a los campesinos. No, el fin no era liberar a los campesinos. Liberar a los campesinos solo era el medio. ¿El medio para qué? El medio para que ellos se hicieran de más trabajadores. Entonces, yo, pequeño burgués, digo que deben dejar libres a los campesinos, pero no porque estoy pensando en el bienestar de los campesinos, sino porque estoy diciendo, ay, si esos quedan libres, ¿qué van a hacer? Van a tener que irse a la ciudad. Y cuando vayan a la ciudad, ¿qué? Pues los voy a obligar a que entren a trabajar a mi taller y entonces sí voy a poder producir más, voy a vender más y voy a ganar más. La pequeña burguesía está en conflicto con los señores feudales. Aquí hay un conflicto. Y ese conflicto se va a resolver. Van a entrar en una lucha. La pequeña burguesía y los señores feudales entran en una lucha. Esa lucha podemos encontrar un ejemplo en la historia de Francia. Aquí lo que hay son imágenes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa implicó una lucha entre los señores feudales franceses por un lado y la pequeña burguesía francesa por el otro lado. Hay una lucha entre señores feudales y pequeña burguesía. ¿Y cuál es la lucha? Como ya dije antes, es por las tierras, es por los campesinos que se están peleando, ¿ya? Es por las tierras y los campesinos que se van a pelear. En esta lucha va a ganar la pequeña burguesía. Cuando la pequeña burguesía gana, entonces viene y va a imponer sus condiciones en el campo. Y va a decir la pequeña burguesía, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué ando buscando yo? Tener trabajadores, ¿verdad? Pues si yo lo que ando buscando es tener trabajadores, voy a hacer que esos campesinos salgan. Como ya triunfé en la lucha, pues lo que vamos a hacer con los feudos es, vamos a hacer una limpieza de fincas. ¿Y en qué consiste la limpieza de fincas? Vamos a botar los cercos. Pero no van a botar solo los cercos, también van a botar los ranchitos, ¿ya? Dejaron limpia la finca. Vaya, dejaron limpia la finca. Pero, ¿y los campesinos entonces dónde están? Ah, los campesinos se tuvieron que ir a la ciudad. ¿Se dan cuenta? La pequeña burguesía, cuando triunfa con la revolución,
consigue la fuerza de trabajo necesaria para hacer que sus empresas crezcan y así lograr acumular más riqueza. Limpiaron la finca. Pero ahora que ya está limpia la finca, ¿para qué la podemos dedicar? Ahora podemos dedicar la finca para el pastoreo de ovejas. Y entonces vamos a conseguir la materia prima que necesitamos en nuestro negocio. Nos damos cuenta, la revolución le ha permitido a la pequeña burguesía hacerse de los trabajadores y de la materia prima. Y es así como entonces vamos a llegar a una nueva forma de organización social. Ya ahí el feudalismo prácticamente ha sido rebasado por el feudalismo ha sido rebasado por el capitalismo. Ahí ya estamos en una etapa en donde la sociedad capitalista es lo que va a prevalecer. Y en esta sociedad capitalista lo que prevalece es entonces la existencia de dos clases sociales fundamentales, en donde unos son los burgueses o capitalistas, que son los dueños de los negocios, que son los dueños de los medios de producción, y la otra clase social son los trabajadores, que son las personas que van a depender de esos capitalistas, de esos burgueses, y que también se les conoce como proletariado. Las dos clases sociales fundamentales de la sociedad capitalista son los capitalistas o burgueses y por el otro lado, los trabajadores o proletariado. ¿Y cómo se van a relacionar? Bueno, pues resulta que igual que en las otras sociedades, vamos a decir que aquí hay necesidades y que esas necesidades podríamos distribuirlas y pensar que la parte de arriba son las necesidades de los de los capitalistas y que la parte de abajo son de los trabajadores. Bueno, pero resulta que para cubrir las necesidades de todos estos trabajadores y capitalistas, los únicos que van a producir son los trabajadores. Ellos son los únicos que producen. Entonces, los trabajadores son capaces de producir no solamente lo que ellos necesitan, sino algo más. Eso que producen los trabajadores más allá de sus necesidades, que sería la parte de arriba de la producción, es lo que vamos a llamar excedente económico, de igual manera que en otras sociedades. Pero en esta sociedad capitalista, el excedente económico tiene un nombre. A este excedente económico lo vamos a llamar plusvalía. Plusvalía es el nombre del excedente económico en la sociedad capitalista. Entonces, solo para recordar, ¿cómo se llama el excedente económico en la sociedad feudalista? Renta de la tierra. Renta de la tierra. Ahora en la sociedad capitalista, el excedente económico se llama plusvalía. Bueno, ¿cómo funciona entonces en conclusión esta sociedad capitalista? Esta sociedad capitalista funciona con dos clases sociales fundamentales, los capitalistas o burguesía y los trabajadores o proletariado. Los trabajadores o proletariados son los que producen y son capaces de producir más allá de lo que necesitan. Esa parte del producto creada más allá de las necesidades por los trabajadores la llamamos excedente económico y es de la que se va a apropiar los capitalistas. ¿Por qué los capitalistas se pueden apropiar de ese excedente económico? Porque son los dueños de los medios de producción, de los medios que se usan para producir. Por ser los dueños, se apropian del excedente económico. Ese excedente económico tiene el nombre de plusvalía. Aclaro aquí que la palabra plusvalía tiene otras connotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes dicen, ay, este terreno ha ganado plusvalía porque ahora ya hay una carretera cerca, porque hay alumbrado público, porque ya introdujeron el agua potable. Y sí, es correcto usar ahí también la palabra plusvalía. Sin embargo, no es en esa connotación que la usamos en la clase. En la clase, cuando hablamos de plusvalía, nos estamos refiriendo al nombre que se le da en la sociedad capitalista al excedente económico producido por los trabajadores y del cual se apropia se apropian los capitalistas por ser los dueños de los medios de producción. Bien. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo claro. Gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos acá cuando ya hemos hablado del funcionamiento de la sociedad capitalista y estaríamos nuevamente en clases la
próxima semana. Nos vemos entonces el próximo lunes para seguir avanzando en el desarrollo del curso. Licenciado, perdone, Diga. la otra semana, según tenemos entendido, son los parciales, ¿verdad? Así es, la otra semana hay exámenes parciales. Solo que no tengo a la vista el calendario. ¿Alguien de ustedes tiene el calendario? No les han dado el calendario. Es que yo creo que está pendiente de firmas. Pero déjenme ver algo. Veamos algo rapidito. A ver si ya está publicado. De primer semestre aparecen en gris en la página, así que no lo han subido todavía. Sí. De los otros semestres sí ya está la información. Sí, es que como nosotros, como primer semestre, comenzamos más tarde, ¿verdad? Que los otros semestres de la facultad, por eso ha estado un poquito atrasado el asunto. Pero yo me imagino que si no lo han publicado, va a estar complicado. Bueno, hoy es miércoles, todavía hay jueves y viernes. Déjenme ver si encuentro una propuesta que habían hecho de calendario. Vamos a ver. Bueno, no la encuentro. Pero sí, supuestamente la otra semana comienzan los exámenes. De igual manera, los exámenes son un día sí, un día no. El día que no hay examen, ese día hay clases. Los días que hay examen, solo hay examen. Si nosotros no tuviéramos clase la otra semana, porque hay exámenes parciales, tendríamos clase hasta el lunes que sigue. El lunes, vamos a ver en el calendario, sería el lunes 6 de marzo tendríamos clases si no tenemos la otra semana. Lo que veamos en la clase del 6 de marzo todavía entraría en nuestro examen parcial. Yo de igual manera les voy a compartir más adelante, en los próximos 2 días a más tardar, algún material que les pueda servir de apoyo para estudiar para el examen. De igual manera, ustedes saben que hay un canal de YouTube, ¿verdad? Con mi nombre. En ese canal de YouTube prácticamente está explicado lo que hemos estado hablando en la clase, no con los mismos detalles, porque obviamente ahí es un resumen, ¿verdad? Se hace una explicación más detallada en la clase, pero de alguna manera es un material que puede servirles de apoyo para estudiar. También les voy a compartir otro material siempre en Classroom, porque no vamos a poder usar Moodle aparentemente en los próximos días. Habrá que esperar un poquito más. Entonces, cualquier cosa, siempre estaremos en contacto por Classroom. Les agradezco hoy la atención y seguimos en comunicación. Feliz noche. Feliz Noche, noche. licenciado. Gracias por todo.